Hola nuevamente, bienvenidos a esta octava charla de Aprende a analizar la ENDES con el paquete estadístico. Data. Ya estamos en la recta final. Sin más, damos inicio. Recapitulemos un poco lo que se ha hecho hasta este momento. Comenzamos planteándonos dos preguntas de investigación, las cuales vamos a responder utilizando información que nos brinda la encuesta demográfica y de salud familiar de Perú, cuyas siglas es ENDES. Explícitamente vamos a echar mano de tres endes, la del 2012, la del 2017 y la del 2022. ¿Ok? Es como tener tres fotografías. Recordemos que las endes están organizadas en módulos y dentro de los módulos existen bases de datos y las bases de datos a su vez contienen variables, slash información. El siguiente paso que hicimos fue identificar aquellas variables que nos interesa que formen parte de nuestro análisis. Nosotros identificamos variables correspondientes a 5 bases de datos y a su vez se correspondían con 4 módulos. Lo que hicimos inmediatamente fue fusionar esas 5 bases de datos y obtuvimos una base de datos única para cada año, para cada ENDES. En el año 2012 denominamos a esta base única ENDES Violencia 2012. Para la ENDES 2017 hicimos el mismo procedimiento y obtuvimos la base de datos ENDES Violencia 2017. Y para la ENDES 2022, de igual forma, fusionamos las 5 bases de datos y obtuvimos una base única denominada ENDES Violencia 2022. Hasta ahí, bien. Lo que correspondía después era brindarle información del diseño muestral, brindarle información muestral y que esto quede almacenada en la memoria del paquete estadístico. Ese paso también ya hemos realizado, ya se explicó. Ese procedimiento se conoce como el seteo de la base de datos, ¿no? Y en la última charla, la charla previa a esta, nosotros finalmente aplicamos los criterios de elegibilidad. Son 3 criterios de elegibilidad que hemos aplicado y ya estamos en este punto donde ahora sí vamos a analizar nuestra base de datos. Permítame presentarles para continuar con esta explicación. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Recuerden también que esta información está disponible en un repositorio de GitHub y cuyo enlace se encuentra en la descripción de esta presentación, como en la descripción de las charlas anteriores. Ahí está el do file de las 3 endes. Se les aconseja que ustedes puedan intentar hacerlo por ustedes mismos. En caso se traben, pues vayan al do file y ahí está explicado en detalle y puedan entender el proceso. Respecto a las tablas, el diseño de las tablas, como ustedes están viendo, lo hacen los investigadores. Existe esa creencia que las tablas se cortan o se copian y se pegan de lo que arroja un paquete estadístico. Este diseño de cuántas columnas va a tener mi tabla, en este caso tengo 5 columnas, la primera características, la segunda ENDES 2012, donde voy a brindar información, ENDES 2017, ENDES 2022 y finalmente un valor P. Ese diseño de cómo va a estar esta tabla, qué información va a contener esta tabla, lo hace el investigador. Para eso existen recursos. Nosotros podemos visualizar la información como ha sido presentada por investigaciones previas, es decir, los estudios que anteceden a la nuestra. Entonces ellos ya presentaron su información y nosotros podemos seguir esos modelos y también echar mano de nuestra propia experiencia para poder construir tablas. Aquí tenemos básicamente explicando esta tabla las características de la mujer, como ven ustedes, como un pequeño subtítulo, de la dama, de la mujer que fue partícipe de la encuesta de violencia de pareja. ¿Ok? Y tenemos características de la dama, como estado conyugal de la dama, como grupo de edades quinquenales, como grado de estudio más alto que aprobó, como ocupación actual, etcétera.
También tenemos características del esposo o conviviente. Recuerden que estamos trabajando nosotros con damas que al momento de la encuesta vieron casadas o estaban conviviendo. Por lo tanto, las características del esposo. De igual forma, grupos de edades quinquenales, grado de estudio más alto que aprobó, ocupación principal, entre otras, y características del hogar, como índice de riqueza, como tipo de lugar de residencia y finalmente región natural. Nosotros vamos a brindar información de todas estas características agrupadas en tres, de la dama, de su pareja, para ser más simple, y del hogar. ¿Ok? Tanto para la ENDES 2012, 2017 y 2020. Eh, Se les recuerda que esto está explicitado en detalle en los do files en el repositorio de GitHub. Otro aspecto, y entonces alguien podría preguntarse, ¿para qué el paquete estadístico? Para obtener la información que vamos a completar en estas tablas. Para eso está el paquete estadístico. ¿Ok? Eh, entonces, en esta charla vamos a explicar un poco de cómo obtenemos esta información, que son básicamente frecuencias, proporciones, proporciones con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Entonces es la obtención de frecuencias con sus intervalos de confianza al 95%. Nosotros vamos a explicar algunas de ellas para el año 2012. Se supone que el procedimiento va a ser el mismo para todo el año 2012. Solo voy a explicar algunas. Y el mismo procedimiento tendrían que seguir para el año 2017 y el año 2022. El valor P no va a ser parte de esta charla porque eso nos va a permitir saber si existió o no diferencia entre las tres poblaciones previas, es decir, 2012, 2017, 2022. Pero eso será explicación posterior. ¿Ok? Listo. Básicamente frecuencias. Y también hay una tabla 2, ya respondiendo las preguntas de investigación. La lógica es la misma, ¿no? La estructura de las tablas, recuerden ustedes que parte del diseño que el investigador da, como nosotros queremos presentar nuestros resultados. Y aquí tiene por título la tabla 2, frecuencia de violencia en relación de pareja contra mujeres, situaciones y tipos. Y tipos de violencia tenemos violencia psicológica y verbal, eso ya se explicó previamente, violencia física y violencia sexual. Esos tres grandes grupos. Y dentro de la violencia psicológica y o verbal, recuerden que se explicó que habían situaciones de control, que son 6 situaciones de control. Números de situaciones de control es una variable que se creó en la base de datos. Situación humillante, solo es una. Y 2 situaciones de amenaza. Y la violencia física, a su vez, tiene 7 ítems. Tenemos la información de violencia menos severa, violencia severa. Y finalmente, violencia sexual. También tenemos 2 ítems que corresponden para violencia sexual. Y aquí la misma lógica que la tabla 1 es brindar información de la proporción, su frecuencia y su respectivo intervalo de confianza. De igual forma, para cada una de las celdas. Para hacer esto, nosotros, ahora voy a abrir el paquete estadístico Stata, que ya tienen ustedes en pantalla, ahí está cargada ya la base de datos. Esta base de datos que está cargada está en el punto exacto para el análisis. Es decir, ya se fusionaron las 5 bases de datos que se mencionó previamente, ya se seteó la base de datos, ya se aplicaron los criterios de elegibilidad. Estamos listos para obtener nuestros resultados. Si nos ayudamos del DoFi, voy a utilizar el DoFi del año 2012. Aquí está la ENDES 2012, ya está cargado el DoFi. Básicamente ustedes tendrían que ir al punto número 6. Y ahí está, generamos la tabla número 1. Ahí están los pasos que se han utilizado para generar la tabla número 1. Pero expliquemos algunos de ellos. También se han creado algunas variables nuevas que cómo se crean variables ya se explicó en una charla anterior. Si gustan ver esa charla, ahí van a entender cómo se crean. Aquí tengo una variable que es V501. Para hacer esto un paso a paso, me voy a la ventana de comandos, pego el comando SBY, proportion, V501 y hago clic.
Recuerden que para hacer esto, reitero, la base de datos ya tiene que estar seteada. Y ya nosotros hemos aplicado incluso los criterios de elegibilidad. ¿Ok? ¿Qué información nos está brindando? Aquí tenemos la variable V501 y nos habla de casada y conviviente. Tiene que ser, o sea, lo que nos está brindando información es del estado conyugal de la dama, si está casada o conviviente. Nosotros podemos ir al Word. Estas tablas que les he mostrado en PDF lo podemos ver en Word. Aquí tenemos un Word. Es la misma tabla. Para poder completar esta tabla voy a colocar ver cuadrícula de esta manera, simplemente para que me ayude con la visibilidad de la tabla. Y aquí está esta variable, estado conyugal actual de la mujer, casada o conviviente. Yo tengo información en el paquete estadístico y digo casada, ¿qué proporción está casada? Si lo quiero pasar a porcentaje, tendría que multiplicarlo por 100. Y multiplicado por 100 y redondeando a un decimal sería el 39,7%. Eso es lo que yo voy a colocar acá. Entonces, porcentaje 39,7%. Y aquí coloco 39,7. Ya en el encabezado me indica que es porcentaje. Y tiene un intervalo de confianza. El intervalo de confianza lo veo en el paquete estadístico. Este 39,7% aquí va. 38,2% a 41,2%. 38,2%. Vamos a colocar eso. 38,2%. ¿Ok? 38,2%. Y este porcentaje se extiende hasta el 41,2%. ¿Vale? Hasta el 41,2%. Y ya está. Ya completamos la información de estado conyugal casado. Aquí 1000 perdones. Esto tendría que estar en la fila inferior. Ahí. Y así es como nosotros obtenemos información respecto al porcentaje de las damas que se encuentran casadas, que es 39,7%, y su respectivo intervalo de confianza, 38,2 a 41,2%. Lo mismo haríamos con el estado conyugal conviviente. Vamos al paquete estadístico trata y si esto convertimos a porcentajes, sería 60,3%, ¿no? 60,3. Entonces aquí colocaríamos 60,3 y su respectivo intervalo de confianza, que va de 58,8, redondeando a un decimal, es importante, 58,8 a 61,8. Y listo, 61,8. Esta es la manera como nosotros vamos a ir completando esta tabla. De esa misma forma, continuaríamos con las otras características de la dama, ubicaríamos las variables para completar las características del esposo conviviente y finalmente las características del hogar. ¿Ok? Y ese mismo procedimiento ustedes obtendrían o tendrían que realizar para la ENDES 2017 y para la ENDES 2022. Ese es el camino, esa es la forma. ¿Y cómo se procedería para la tabla 2? La lógica va a ser la misma. Nosotros tenemos violencia psicológica y o verbal. En el do file, esto está explicado en el punto 7. Nosotros vamos al punto 7 y acá menciona generamos la tabla 2. Por ejemplo, el comando es el mismo, es by, proportion y la variable que nos interesa. Copio dicho comando en la ventana de comandos, hago enter. Y aquí nosotros podemos obtener, bajo el mismo razonamiento, el porcentaje de las mujeres que han padecido de violencia psicológica y o verbal. Las mujeres que cumplen con nuestros criterios de elegibilidad, por cierto. Y sería el 68, perdón, esto convirtiéndolo a porcentaje, el 68,2%. Entonces, si yo me voy a mi tabla 2, hago el mismo procedimiento, veo cuadrículas, violencia psicológica y verbal en la ENDES 2012,
68,2%. Entonces, aquí colocaría el 68,2%. Su intervalo de confianza es un procedimiento ya un tanto mecánico, va de 66,9%. Recuerden que hay que redondear con cuidado a un decimal, 66,9%. Voy al Word, 66,9%. Y finalmente coloco el 69,4%. Me voy a la tabla 2, 69,4%. Y ya tengo la información de las mujeres que han padecido de violencia psicológica y o verbal en la ENDES 2012. El mismo procedimiento se tendría que hacer para cada situación de control, para la situación humillante, la situación de amenaza, para la violencia física, para los 7 ítems que componen la violencia física, para violencia sexual, los 2 ítems que componen violencia sexual y las otras variables que ahí se muestran en la tabla 2. Ese mismo procedimiento repetiríamos para la ENDES 2017, para la ENDES 2017. Lo del P-valor será motivo de una charla distinta. Y de esa forma ya obtendríamos 2 tablas que podríamos presentar en nuestro informe final / artículo científico que estemos viendo. Espero realmente que haya sido de utilidad esta charla. Ya estamos en la recta final de la explicación de la ENDO. Listo. Un abrazo y nos vemos en una siguiente.